Muy buenas tardes todos, chicos. Vamos a empezar con la siguiente clase. Esta siguiente clase va a estar algo larga, así que voy a subir bastante material y ustedes lo abarcan de acuerdo como ustedes vean en su tiempo establecido de estudio. Eso ya queda a su disposición. Entonces, ¿en qué estamos? Sí, nosotros ya vimos definición de matriz, notación y orden, operaciones con matrices, que es lo que en eso nos quedamos. Aquí ya pongo que vimos definición de determinante de una matriz, pues porque fue lo que trabajamos en este en la unidad 3. Y propiedades de los determinantes, porque estuvimos trabajando con ello. Entonces eso ya lo tengo marcado, ¿no? Entonces, así como fue una clase anterior de recordatorio respecto a lo anterior, y después le subí el laboratorio, esta clase también va a ser de recordatorio de estas primeras dos cosas. Voy a ahondar más en el tema y se va a trabajar bastante más, ¿ok? Entonces, vamos a empezar desde cero. Entonces, chaqueta, aquí vamos, yo sé que ya tiene muchas cosas en tu libreta y todo, perfecto, la complementas con todo esto que te vaya a dar. Entonces, si definición de una matriz, notación y orden. Va. Entonces dice, aquí dice que no es una matriz, es un arreglo bidimensional o simplemente una tabla ordenada de números, ¿sí? Pueden ser arreglados de manera rectangular o cuadrada. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Manera cuadrada es que la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones y rectangular es que cuando ese número no es igual. Entonces, ¿es un arreglo bidimensional? Pues porque estoy trabajando en un papel y el papel yo estoy haciendo ese dibujos en dos dimensiones, ¿verdad? No hago dibujos en tres dimensiones como una impresora 3D, ¿sí? Y entonces básicamente es una tabla ordenada de números, ¿no? Así de sencillo, así de sencillo. Es un arreglo rectangular o cuadrado de números. Dice una matriz suele denotarse con la letra mayúscula, ¿sí? O algún elemento representativo en corchetes o paréntesis. Aquí puede ser corchetes, esto va a ser una matriz, se representa con IJ. Cuando tú ves IJ en el libro de texto expresado de esta manera, es que está hablando de una matriz. O pasa lo mismo si lo hace con paréntesis. Y las mayúsculas es algo que va a ser pan de cada día, ¿sí? Entonces, y pues bueno, no es, ¿cómo se llama? Pues novedad comentar que pues está conformado, pues como está conformado con una cuestión de dos dimensiones, de una X y una Y, pues hay columnas y hay filas, ¿sí? Entonces, así de sencillo, hay filas y hay columnas. Entonces, normalmente en mayúscula ponemos el nombre de la matriz, en este caso A, y casi siempre, 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 en minúscula sus componentes que se encuentra dentro. Y ya saben que esto que significa A, 1, 1, bueno, quiere decir que A fila 1, sí, columna 1. Siempre se va a denotar primero la fila, siempre, siempre, siempre. Y después se va a denotar la posición de esa columna. Entonces yo te puedo decir, determíname el elemento de la matriz A y te pongo A34. Ah, ¿qué quiere decir? Ah, me está hablando de la fila 3 en la columna 4, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. No se hagan a la ligera ningún conocimiento de lo que estoy hablando y de lo que están mostrándose, porque va a ser muy importante para cualquier cosa más adelante. Entonces, fila y columna, ecuación y variable, ¿sí? Entonces, m por n. Bien, entonces, como te digo, una matriz está hecha por filas y por columnas, m por n. Eso va a ser lo más común, así, a m por n, ¿sí? Entonces aquí está una matriz fila y una matriz columna, ¿sí? El conjunto de todas estas, pues me forman las matrices. Entonces aquí te pongo un diferente tipo de matrices, ¿sí? Aquí te pongo esta A, B, C, D, E y F y poder- la idea sería identificar qué tipo de matriz es, con lo que acabo de mostrarte, rectangular o cuadrada, ¿sí? Y aparte, ¿cuál es su tamaño? ¿Cuál es su orden? ¿Sí? La notación, pues es esta, ¿sí? La notación es esta. Sí, como lo puedes identificar en paréntesis, en corchetes o con letras mayúsculas, ¿sí? Más aparte su notación interna con letras minúsculas, ¿sí? Esa es su notación. Y el orden, pues va a ser su tamaño, ¿sí? M por N, M por N. ¿Cuántas filas por cuántas columnas? Entonces vamos a ver estas, ¿sí? Esta matriz A.
es una matriz 2 por 3, ¿sí? Tiene un orden 2 por 3, tamaño 2 por 3, dos filas, tres columnas. Y aquí te dice con A, fila 1, columna 2, vale 2. Con A, fila 1, columna 3, vale 3, ¿sí? Y aquí te pone otro. A, fila 2, columna 2, elemento que vale igual a 0. Y A, fila 2, columna 3, su elemento es igual a 1. ¿Sí? Para que aprendes a identificarlos y que no se te olvide nada. Luego, B es una matriz, esta 2 por 2. Entonces, aquí es 2 por 3. Esta es una matriz rectangular. ¿Sí? 2 por 3, matriz rectangular. 2 por 2, matriz cuadrada. Entonces, esto ya lo hemos resuelto en la unidad pasada. ¿Sí? Cuando una matriz es cuadrada, muy probablemente es el caso 1, que tiene una solución. Cuando es, cuando es una matriz rectangular, es que muy probablemente tenga soluciones infinitas, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos. Y luego, aquí en la matriz B, el elemento B, fila 1, columna 1, es igual a 1. El elemento de la matriz B de la fila 1, columna 2, es igual a 4. Y así sucesivamente los identificas todos. Esto es muy importante que lo sepas, por favor. Y luego, C es una matriz 3 por ¿qué? Aquí me faltó un 1 definitivamente, ¿sí? C es una matriz que tiene 3 filas y ¿cuántas columnas? Solo una, ¿sí? Entonces es bien fácil de identificar. C fila 1, columna 1, C fila 2, columna 1 y C fila 3, columna 1, ¿sí? Y D en este caso es una matriz 3 por 3, otra matriz cuadrada, ¿sí? Eh, E es una matriz 1 por 1, ¿sí? Esto es un número, simplemente es uno solo. Y esto es una matriz, em, la F, ¿qué me dirías tú? Es una matriz que tiene una sola fila y tres columnas. Es lo mismo que la matriz C, pero a la inversa, ¿no? Aquí tiene tres filas y una sola columna, y aquí tienes tres columnas, una sola fila. Bien. Entonces aquí nos ponen que de los elementos, pues es nomás para que aprenda a identificarlos, pero chécate qué elementos nos está dando. De 1, 1, que es fila 1, columna 1. Ok, vale 1. El elemento 2, 2, ¿sí? Fila 2, columna 2, este vale 0. De 3, 3 es igual a 2. A este, columna, fila 3, columna 3. Estos números que son idénticos de 1, 1, de 2, 2, de 3, 3, están hablando de la diagonal. Y esa diagonal ya saben que a veces suele ser importante, ¿sí? Entonces, si yo te puedo preguntar por la diagonal, cuáles son los elementos de la diagonal o cuáles son estos elementos, ¿no? Entonces es bien fácil identificar, saber su tamaño, saber su orden. Entonces, este es un comentario importante para el futuro, ¿sí? En la que las matrices 1 por n o n por 1, como son las matrices fila o la matriz columna, también se le van a denotar como vectores, ¿ok? N vectores. Y le denotaremos mediante letras minúsculas en negritas, cuando se sobreentienda el valor de n. O sea, cuando nos lo digan, ¿verdad? Entonces, aquí dice U, que tiene cuatro elementos de columna y una sola fila, es un cuatrivector. Y V, que se va a estar refiriendo a las columnas vectores, es un, bueno, aquí dije cuadrivector, aquí sería un trivector, ¿sí? Entonces, esto es importante que los sepamos para después retomarlo más adelante, que un vector son solamente filas con muchas columnas, le llamaremos U, vectores fila, y vectores columna, que le llamaremos V. Y este nombre es con el que se le suele dar. Si es un vector fila, se le llama la cantidad de columnas que tiene. Si es un vector columna, se le llama la cantidad de filas que tiene, ¿sí? Esto va a ser importante para verlo después. Así como en su momento les dije, es importante saber lo determinante y lo tomamos más adelante. Algo así va a pasar con esto en la siguiente unidad. Entonces, comentario importante 2, ¿sí? Esto ya es específicamente respecto a nosotros. Y dice que dos matrices son iguales, ¿sí? Si y solo si tienen el mismo tamaño y elementos. Aquí, dos cosas, pongo como condiciones. Tamaño y elementos, ¿sí? Entonces, el tamaño es m por n.
filas por columnas. Y elementos es que tengan la misma cantidad de numeritos exactamente en el mismo orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te dicen la matriz A, que tiene esta es una matriz 3 por 3, es una matriz cuadrada, y te ponen esta matriz B, 3 por 3. Entonces, aquí hay tres incógnitas en la diagonal secundaria, porque la principal es esta, ¿sí? Entonces, en este diagonal te ponen Y, X y W. Ah, y también te ponen la Z. Y luego te preguntan, bueno, después te dirían, ¿qué valores tienen que tomar Y, X, W y Z para que realmente sea idéntica a la matriz A? Ah, pues literalmente tiene que valer lo mismo, 0 - 3 y -1, y Z tiene que valer 5. Entonces, dos matrices no son iguales porque tienen el mismo tamaño, ¿sí? Dos matrices son iguales porque tienen el mismo tamaño y los mismos elementos en el mismo orden. Eso es muy importante recordarlo y saberlo. Bien, entonces, subiendo un poco de nivel, ¿sí? Yo también te puedo preguntar, entonces, chécate, chécate lo anterior, ¿sí? Dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño y elementos y aparte tienen, te pueden preguntar estas incógnitas que tú puedes entender fácilmente. ¿Cuáles tienen que ser? Entonces, te pueden poner un ejemplo de este estilo. Pon mucha atención, ¿sí? Aquí te están dando dos matrices. Esta es una matriz 2 por 2, larga y extraña, pero es una matriz 2 por 2. Y esta es una matriz muy común 2 por 2, ¿ok? Entonces, siguiendo el concepto de aquí arriba, deben tener el mismo tamaño y los mismos elementos. La pregunta es, ¿cuánto tiene que valer X y Y, Z y W para que sea exactamente una matriz igual a esta? 3, 5, 1 y 4. Ah, pues 3 y Y tiene que ser igual a 3. 2Z más W tiene que ser igual a 5. X menos Y tiene que ser igual a 1 y Z menos W tiene que ser igual a 4. Y por eso ponen este sistema de ecuaciones lineales aquí y se empieza a resolver bastante fácil. Si yo despejo aquí Z, Z es igual a 4 menos 4, perdón, Z es igual a 4 más W. Entonces aquí pongo, ¿cuánto vale Z? Ah, 4 más W. Lo sustituyo aquí y empiezo a encontrar los valores de W y de Z. Asimismo acá, en X y Y. Y encuentro estos valores, X, Y, Z y W. Estos cuatro valores, si los sustituyo aquí, me van a dar que sea 3 el primer elemento, que sea 5 el segundo elemento, el tercero, el cuarto y así. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo se te puede preguntar un concepto muy básico. Que dos matrices sean iguales si solo si tienen el mismo tamaño y elementos. Y tú dices, pues claro, es lógico. Bueno, ya no se te vuelve tan lógico cuando te pongo un ejercicio de este estilo y le tienes que pensar un poquito, ¿sí? Entonces, apunta muy bien este ejercicio, pon todas las sustituciones de manera correcta y largas, hazlas tú una por una para que llegues a tus resultados y que todo te dé de manera correcta y me determinas si realmente es igual o no la matriz una de la otra, ¿sí? Eso es súper importante. Bien, entonces, así de sencillo era el 3.1, ¿sí? Que abarcaba el tema de definir qué es una matriz, un arreglo bidimensional de números, cuál es su notación, bastante fácil, corchetes y paréntesis y letras mayúsculas, ¿sí? Cuál es su orden, o sea, su tamaño, te lo expliqué, filas por columnas, y te di un comentario extra cómo se define que una matriz es igual a otra, ¿sí? Y te puse un ejemplo. Ese es el punto 3.1, bastante fácil. El punto 3.2 habla de operaciones con matrices. Las operaciones que van a existir en las matrices son solo dos, sumas y multiplicaciones. La suma puede ser positiva o negativa y la multiplicación pues puede darse con matriz por matriz o matriz por un número. Entonces vamos a ver todas esas de manera poco a poquito. ¿Sí? Entonces, suma de matrices. Miren, está bien fácil. ¿Sí? Condición. Debe ser del mismo tamaño. ¿Sí? Así súper importante. Debe ser del mismo tamaño. Yo no puedo sumar una matriz 2 por 2 a una matriz 2 por 3. ¿Sí? Entonces,
Ok, esa es la primera condición. Se cumple, ok, puedo sumar si me lo indican. Proceso, dice, se suman sus elementos correspondientes uno a uno. Por ejemplo, el elemento, este elemento, ¿cómo se llamaba? A11. Y este elemento, ¿cómo se llama? A11. Entonces, se suman sus elementos correspondientes. A11 con A11, A2, A12 con A12, A21 con A21 y A22 con A22. ¿Sí? Se suman un elemento con cada uno. Y voilà, te da una nueva matriz del mismo tamaño, ¿sí? Que es 2 por 2. Entonces suman estas dos matrices. Aquí está puesta el procedimiento que por el amor de Dios es primaria. No te debe conflictuar nada de esto. Y aquí está el resultado, otra matriz 2 por 2, ¿sí? Entonces, suma de matrices, facilísimas. Resta, pues es lo mismo, pero le pones un signo menos, ¿no? Nada del otro mundo. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Pues voy a sumar esta matriz. ¿Cuántas filas tiene? 3. ¿Cuántas columnas tiene? Una. Entonces, una matriz 3 por 1, más otra matriz 3 por 1. ¿Sí? Entonces, se suma un elemento con su elemento correspondiente. El primer elemento con el primer elemento. El segundo elemento con el segundo elemento. El tercer elemento con el tercer elemento. Y voilà. Una matriz nula. Una matriz 000. ¿Sí? Con el mismo tamaño. Entonces, suma de matrices se me hace papita, muy, muy sencillo, ¿ok? Entonces, pasa, vamos a pasar ya a multiplicación por un escalar. Ahorita te digo qué es eso. Ok. eh, Igual, voy a seguir el mismo proceso. ¿Qué condiciones ocupa? ¿Cuál es su proceso? ¿Y cuál es su conclusión? Entonces, eh, chécate, ¿qué es una multiplicación por un escalar? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, un escalar es esto, un número. Aquí está una matriz. Una matriz no es un escalar, porque es un arreglo de muchos números. Entonces, pero un escalar es un número solo triste ahí abandonado al lado de una matriz. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se te está pidiendo multiplicar un 3, un escalar, a una matriz? ¿Sí? ¿Cuál es mi condición? Que esa multiplicación sea un número real. Es lo que ahorita vamos a manejar. ¿Cuál es el proceso? ¿Sí? Bueno, vamos a multiplicar cada elemento de la matriz por el escalar. Así de sencillo. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 4, 3 por menos 3, 3 por 0, etcétera. Se va a multiplicar el escalar por cada elemento que existe dentro de la matriz. Y el resultado pues es una nueva matriz del mismo tamaño, pero con diferentes elementos, ¿sí? Entonces yo te lo puedo mezclar. Haz la multiplicación de un escalar 3 por la matriz A y después súmale la matriz B, ¿sí? Entonces aquí tengo mi matriz A, 3 por A, se resuelve y se tengo toda esta matriz cuadrada, 3 por 3, y se le tiene que restar a esta otra matriz B que también es 3 por 3. Para sumas o para restas de matrices, la condición sigue siendo la misma. Deben de ser el mismo tamaño, ¿sí? Y te da una matriz igual 3 por 3, ¿sí? Entonces, aquí ya se están mezclando dos conceptos, multiplicación por un escalar y después suma o resta. Y eso, disculpen, iba a estornudar. Eso, las sumas de matrices, multiplicación por un escalar, mira, se ve así de rápido, porque no tiene ninguna complejidad. Lo que sí tiene complejidad es la multiplicación entre matrices. Esto es súper importante, súper importante. ¿Sí? Entonces, aquí sí, toda la atención a la pantalla. Entonces, condición uno, ¿sí? Dice, el número de columnas de la primera matriz, aquí está, chécate. Aquí se va a multiplicar una matriz 3 por 2 por una matriz 2 por 3. Chécate. Condición uno. El número de columnas, ¿cuáles son las columnas? A filas por columnas, te he dicho todo este tiempo. Entonces, estas son las columnas. El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. 2 por 2. ¿Sí? ¿2 es igual a 2? Pues sí. Condición 2. El orden de multiplicación importa. Eso es más que nada como una observación. ¿Sí? Ahí si quieren pónganle en no condición 2, pónganle observación.
Entonces, esta condición, la condición uno, si se cumple, sí se pueden multiplicar. Si este número de columnas es diferente al número de filas, no se puede multiplicar. ¿Ok? No se puede multiplicar. Solamente se puede multiplicar si se cumple esta primera condición. ¿Sí? Es súper importante. Y aquí le pones, no le pones condición 2, le pones observación importante. El orden de la multiplicación importa. Después lo vamos a ver cuando estemos haciendo los ejercicios. Y luego, proceso. Se multiplica toda una columna por una fila, sumando todos los valores para obtener un único valor. Suena muy raro, pero conforme hagamos los ejemplos, esto se te va a hacer bastante intuitivo. Conclusión, se genera una nueva matriz de tamaño diferente a las operadas. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí si yo sumo, aquí estoy en esta resta de 3 menos b, ¿sí? En esta resta, eh, yo estoy restando una matriz 3 por 3 menos otra matriz 3 por 3, ¿sí? Y el resultado es otra matriz del mismo tamaño, 3 por 3. En la multiplicación, la matriz resultante cambia su tamaño. Chécate, aquí la condición uno, te la explico, es esta, y la condición 3 es la otra que está en amarillo. Entonces, esta, este número de columnas tiene que ser igual a este número de filas. La matriz resultante de esta multiplicación va a ser una matriz 3 por 3. ¿Ok? Entonces ya no es una matriz 3 por 2 o una matriz 2 por 3, es una matriz 3 por 3. Entonces, la multiplicación suele ser la operación complicada porque el proceso es largo y dos, los tamaños tienen que ser muy diferentes y concluir en una sola cosa, ¿sí? Para que después se pueda generar una nueva matriz con muy probablemente un nuevo tamaño, ¿sí? Entonces, esto súper apuntado, súper claro, para que tú le entiendas y sepas cómo trabajar. Entonces, vamos a ver el proceso, ¿ok? En eso lo vamos a centrar ahorita. Bien, entonces, chécate lo que te decía el proceso. Se multiplica toda una columna por una fila, sumando todos los valores para obtener un único valor, ¿sí? Vas a hacer toda una multiplicación de columnas por filas. Lo sumas todos los resultados y obtienes un solo valor. Ese valor es un elemento. O sea, vas a multiplicar toda una fila y toda una columna para obtener un solo elemento. O sea, en este caso, digamos, un uno. Vas a sumar toda una fila y toda una columna, se multiplican, hacen todo un show. Sumas todo y te va a dar un segundo elemento. Es un trabajo un poquito extenso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace con una simple generalización. Chécate, tengo toda una fila y aquí tengo toda una columna. Entonces, yo quiero saber un solo valor. Entonces, para yo encontrar ese valor, multiplico A1 por B1, aquí está, A2 por B2, aquí está, y así sucesivamente con todos los elementos que tenga la fila con la columna, ¿sí? Entonces, y todos esos resultados, no sé, 3 por 2, 1 por 4, 3 por 8, tú los multiplicas y los sumas y ese es el valor del elemento que le corresponde. Por ejemplo, aquí yo puedo multiplicar esta matriz por esta matriz. Claro, esta matriz A con A minúsculas es una matriz 1 por 3. Tiene una fila, le puse 3 porque aquí nada más tiene escrito 3 elementos, ¿sí? Es como un ejemplo. Evidentemente A sub n, el término quiere decir que tiene elementos infinitos, pero yo nada más voy a decir que tiene 3 elementos, ¿sí? Y la matriz B, chécate, tiene también 3 elementos, pero tiene 3 ecuaciones, ¿sí? Tiene 3 filas y una columna. Entonces, ¿este 3 es igual a esto? Sí. Entonces, se cumple la condición para que se pueda multiplicar. Y por lo tanto, en su conclusión, me debe de dar una matriz uno por uno. Ese tipo de multiplicación es lo que siempre va a estar haciendo, ¿sí? De confirmaciones de la condición uno de la multiplicación. Bien, entonces, sigamos. Entonces, esta es una generalización. Voy a multiplicar un término por un término
lo sumo por la multiplicación de un término por otro término y así sucesivamente. Sumo todo eso, aquí tengo mi sumatoria, ¿sí? Y eso es solo un elemento. Veamos un ejemplo, ¿sí? O bueno, esto es una ejemplificación de una fila por una columna, está bien sencillo. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Yo hago toda esta multiplicación que aquí te estoy mostrando, toda una fila por una columna, y nomás me va a dar un solo elemento. Me va a dar un solo elemento, ¿sí? Bien, entonces, hagamos un ejemplo primero de este sencillo. Chécate. Tengo una columna, digo, tengo una matriz fila y una matriz columna. Vamos a comparar sus tamaños y a ver si se cumple la condición, ¿sí? Esto es una matriz fila, eso quiere decir una matriz 1 por 3, ¿ok? Una fila, 3 columnas. Y B es una matriz columna, que son 3 filas y una columna, ¿sí? Entonces, el número, chequemos la condición de la multiplicación es que el número de filas de la primera matriz debe ser igual al número perdón, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Va, va. Entonces, el número de filas, ¿sí? Digo, el número de columnas, Dios mío. El número de columnas, que en este caso son 3, debe ser igual al número de filas de la siguiente, ¿sí? Entonces, ¿este 3 es igual a este 3? Sí. Por lo tanto, sí puedo hacer esta multiplicación. Y mi resultado va a ser una matriz 1 por 1, o sea, un solo valor. Entonces, chécate, 8 por 3, aquí está. Menos 4 por 2, muy bien. 5 por menos 1, perfecto. 8 por 3, ¿cuánto es? 24. 4 por 2, menos 8. 5 por menos 1, menos 5. Sumo todo eso, o resto, evidentemente, y esto es 11. Es todo. Es un poquito más larga porque tenemos que hacer todas estas operaciones de una fila por columna para que me dé un solo valor. Entonces, vamos a verlo en un modo ya un poquito más grande. Ahí va. La primera matriz, esta matriz, tiene 3 filas, 2 columnas, matriz 3 por 2. Y te piden que la multipliquemos con la matriz B, 2 por 2. Tienen diferente tamaño, ¿sí? Si tuvieran diferente tamaño, yo no las podría sumar o restar, pero no estoy haciendo eso, estoy multiplicándolas. Entonces, voy a checar que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas. Perfecto, se logró. Entonces sí lo puedo multiplicar. En consecuencia, me tiene que dar una matriz, en conclusión, que tenga 3 filas por 2 columnas. Estos dos numeritos me sirven para verificar y los otros dos de los extremos van a decirme cuál es la matriz resultante de su tamaño. Aquí está, 3 por 2. Y luego, ¿cuál va a ser el trabajo? ¿Cuál va a ser nuestro jale? Pues encontrar todos los elementos de esta nueva matriz resultante. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, entonces, yo te dije fila por columna. Vamos a hacerlo. Chécate. Fila por columna. -1 por -3, pues 3 positivo, ¿verdad? Y luego 3 por -4, -12. Entonces, -12 más 3, porque es un 3 positivo, -9. Eso quiere decir que ahí está mi 9. Toda la primera fila por toda la primera columna me va a dar el término A11, perdón, C11. La primera fila, ok, fila 1, por la primera columna, columna 1. La multiplicación de todos estos y su suma me va a dar este elemento. La multiplicación de la fila 1 por la columna 2 me va a dar pues el elemento C12. Si yo llegara a la fila 2, ya estoy trabajando para encontrar estos dos elementos. Fila 2, primera columna, pues va a ser este. Fila 2, segunda columna, pues encuentro este. Fila 3, columna 1 es este. Y fila 3, columna 2 es este término. ¿Ok? Tiene sentido. Entonces, encontré el primer valor. Voy a encontrar el segundo valor, que es -1 por 2 y 3 por 1.
Ese resultado lo sumo y voy a encontrar este segundo término C12 y dice que es 1, ¿sí? Entonces me va a quedar así. Entonces poco a poco tú vas a ir llenando tu matriz resultante hasta encontrar todos los valores correctos para cada uno de esos elementos, ¿sí? Y te va a quedar de este estilo, ¿sí? Aquí estoy encontrando este elemento de la fila 2 columna 1 fila 2 columna 2 fila 3 columna 1 fila 3 columna 2, ¿sí? Se pone todo esto. Entonces regresamos a lo primero, la multiplicación de A por B, de una fila, de una matriz 3 por 2 y de otra matriz cuadrada 2 por 2. Y pones ahí todos los elementos que encontraste y esta es tu matriz resultante. Esta es la matriz, el resultado de la multiplicación. Es una matriz 3 por 2. Entonces no olvides esto es súper importante, ¿sí? Lo más importante que hay que recordar de la multiplicación. Si estos son iguales, palomita, puedo trabajar. Si m por bueno, aquí tengo, si este m por p es el tamaño de mi matriz resultante, ¿sí? Muy importante que eso lo tengas en cuenta. Entonces vamos a hacer ejercicios, unos cuantos, de todas estas operaciones que hemos visto, ¿sí? Desde sumas, restas, multiplicación por escalar y multiplicación de em, de matrices, ¿sí? Entonces, si yo quisiera comprobarte esto en un examen o en un laboratorio, bueno, en un examen mejor dicho, pues te pondría todas las operaciones juntas, ¿no? Para no estar batallando. Bien, entonces, eh, vamos a hacer estos dos ejercicios, ¿sí? Suma A más B y en el inciso B es calcula 3 por A y menos 5 por A, donde A tiene ese valor. Muy bien, entonces, vamos a ver el inciso A, ¿sí? Entonces, A más B. Me están dando estas dos matrices A más B. Y me dice, súmalas y encuentra la matriz resultante. Muy bien. Para empezar, ¿cuál es mi condición de la suma? Mi condición de la suma es que tengan el mismo tamaño. Bueno, este es 2 por 3 y esta matriz es 2 por 3. Tienen el mismo tamaño. Perfecto, los puedo sumar. ¿Cómo se suma? El elemento correspondiente con su otro elemento correspondiente de la otra matriz. El elemento de esta matriz con su otro elemento correspondiente. Y así sucesivamente. ¿Sí? Sencilla la suma. Sencilla la suma. ¿Cuál es la conclusión? Una nueva matriz con diferentes elementos, obviamente, porque fueron operados, con una matriz del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, si aquí te dicen, perfecto, creo que eso no hay mucha de qué hablar, la verdad. Ya saben, cualquier duda me preguntan por celular. Aquí tengo la matriz A, ¿sí? 2 por 3. Y aquí tengo este número 3 y este número menos 5. Y me están pidiendo, multiplica la matriz A por este escalar 3 y menos 5. Entonces es multiplicar el 3 por cada elemento de la matriz. Multiplicarlo por 1, por menos 2, menos 3, por 4, menos 5. Y luego, este menos 5, ya habiendo resuelto eso, multiplicarlo por cada elemento de la matriz. ¿Sí? Y me va a quedar algo de este estilo. ¿Sí? Multiplico cada elemento de la matriz por el escalar y cada elemento de la matriz por su otro escalar. Y ya. Entonces, este simplemente es una, digamos, una transformación, ¿no? Bastante sencillo. Entonces, vamos a juntar las dos cosas ahora. Resta menos 2a menos 3b de esto. De estas dos matrices dadas de altas. A, 2 por 3 y B, 2 por 3. ¿Tiene el mismo tamaño? Sí, se puede sumar o se puede restar. Pero primero, pues multiplícalas por el escalar correspondiente, 2 y menos 3. Entonces, multiplico 2 por todo lo que está aquí adentro y menos 3 por todo lo que está aquí adentro. ¿Sí? Entonces, no, dije menos 3, una disculpa, solamente por el 3. Lo que se va a restar son las matrices, no es que este número sea menos 3. Este número es 3. ¿Sí? Entonces, multiplica 2 todo esto, 3 todo esto. ¿Sí? Y me da algo de este tipo. ¿Sí? 2 por 1, 2. 2 por menos 4. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 3, 6. Y así sucesivamente. Y luego aquí 3 por 3, 9. 3 por 0, 0. 3 por 2, 6.
Porque aquí sale el menos 9 y menos 6. Bueno, ellos multiplicaron por menos 3 y hicieron lo que dije. Y al final suman, pero como estos elementos ya tienen el signo contrario, pues va a seguir siendo una resta. Es igual, una disculpa. Haces esta suma y te da este resultado. Facilísimo. Y mira, te puse un problema, el siguiente problema, como el que te di como ejemplo de la matriz igual. ¿Ok? De la condición de la igualdad entre dos matrices. Ponte muy al tiro. Si te digo que en esto te pongas importante, le pongas importancia, es porque te lo voy a estar comentando y presentando constantemente. Entonces, aquí, chécate lo que está diciendo. Estoy jugando con dos cosas. Estoy jugando con la suma de las matrices y aparte estoy jugando con con la condición de la igualdad entre matrices. ¿Sí? Y con el semestre. No se crean. Pero estoy aquí jugando con todo esto, ¿sí? Con la suma de matrices y con la igualdad de las matrices. Pero chécate, dice, haya x, y, z y w, hay esas cuatro incógnitas, si yo voy a multiplicar el 3, un escalar por este, más aparte de esto tiene que ser igual a la suma de todo esto. Este problema está bueno, ¿sí? Entonces pongamos esto de una manera más sencilla. Primero vamos a hacer la suma aquí correcta y vamos a multiplicar este escalar. 3 por x, 3 por y, 3 por z, 3 por w, y luego 4 más x más y más 6, z más w menos 1, y 3 más 2w. Y lo ponemos todo, ¿sí? Lo ponemos absolutamente todo. Entonces, va. Entonces, ¿qué te dije para que algo sea de una matriz igual a otra? Bueno, es que tengan el mismo tamaño, ¿sí? Aquí esta matriz es 2 por 2, esta matriz es 2 por 2, todo está bien. Y que cada elemento sea igual, que cada elemento sea idéntico, ¿sí? Entonces, 3 más 4 debe ser igual a 3x, ¿sí? X más y más 6 debe ser igual a 3y. Z más W menos 1 tiene que ser igual a 3Z. Y 2W más 3 tiene que ser igual a 3W. Entonces, lo ponemos. 3 más 4 tiene que ser igual a 3x. X más Y más 6 tiene que ser igual a 3y, etc. Lo pongo. Y pues, ¿qué voy a hacer? Pues quiero encontrar incógnitas. Pues todas las incógnitas de un lado y todas las constantes del otro. Entonces, x aquí está restando. Digo, aquí está sumando, lo voy a pasar restando. Me queda 3x menos x. Me queda 2x igual a 4. Esta y la paso para acá, ¿sí? Entonces me queda 2y, 6 más x. Esta z la paso para acá, me queda 2zw menos 1. Y esta w la paso para acá y me queda w es igual a 3. Entonces está bien fácil. Aquí x a cuánto es igual? A 2. W es igual a 3. Sustituyo aquí y ya encontré y y z. ¿Sí? Entonces, haz muy bien este ejercicio en tu libreta, muy claro porque algo así va a venir. ¿Sí? Bien. Entonces aquí te pongo, ahora ya te voy a poner ejemplos o ejercicios de multiplicación de matrices. Vamos a empezar con el primero, inciso A. ¿Sí? Esta matriz A, matriz fila, por esta matriz B, matriz columna. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Y en ambas se te está pidiendo que encuentres A por B, B por A. ¿Ok? Y nosotros vamos a empezar por esta, por la primera, obviamente. Sí, vamos a empezar por A por B. Entonces vamos a recordar algo súper clave, ¿sí? Hay que recordar que la única condición para que se pueda multiplicar es que tengan la misma cantidad de filas de la primera matriz por la cantidad de columnas de la segunda matriz. Entonces, aquí esto es una matriz, ¿qué tamaño? 1 por 4. Y esta matriz es igual a una 3 por 1. ¿4 es igual a 3? No. Por lo tanto, no existe la multiplicación de esto. Se acabó el problema. Así, se acabó el problema. Y luego, esta matriz 1 por 4 y se multiplica por una matriz 1 por 4. ¿4 es igual a 1? No. Así de simple. No hay multiplicación.
¿sí? Ahí acaba el problema, ¿sí? No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Vamos ahora, tomando en cuenta este recordatorio de qué se puede y qué no se puede, vamos a empezar a multiplicar ya bien estas matrices, que ya no son matrices filas ni matrices columnas. Entonces tú no puedes, ¿qué moraleja entiendes de aquí? Pues no se pueden multiplicar filas por filas, así de simple. Tú ves una matriz fila por una matriz fila, no se puede, y se acabó. Vas a ver una matriz columna por una matriz columna, tampoco se va a poder. Eso nunca se va a poder, ¿sí? Tú nada más toma en cuenta esta primera regla que te dije. Entonces vamos a hacer el inciso A. ¿Qué es esto? Matriz A por B. Para empezar vamos a determinar el tamaño. La matriz A es 2 por 2 y la matriz B es 2 por 3. En conclusión, 2 es igual a 2, perfecto. El tamaño es M por P, 2 por 3. Y esta va a ser mi matriz resultante y yo quiero encontrar todos sus valores, ¿sí? Entonces los voy a hacer. Entonces voy a multiplicarlo 1 por 2 más 3 por 3. Aquí está, es el primer elemento. Y luego 1 por 0. Esto ya es con el segundo elemento. Más 3 por menos 2. Y 1 por menos 4. Y 3 por 6. ¿Sí? Eso es para encontrar los primeros tres elementos. Se resuelven. Muy bien. Lo voy a hacer lo mismo, pero ahora ya no voy a trabajar. Bueno, ahora lo resuelvo. ¿Sí? Me queda, esto ya lo había puesto en la diapositiva pasada, ahora me queda 2 por 1, pues 2, 3 por 3, pues es 9, ¿sí? Luego aquí 1 por 0, pues es 0, 3 por menos 2, pues es menos 6, ¿sí? 4 por, aquí me queda menos 4 y 6 por 3 son 18. Lo resuelvo y me queda 11 menos 6 y 14, ¿sí? Perfecto. Entonces voy con la segunda fila y las siguientes tres columnas y me va a quedar de esta manera. Ustedes lo hacen a pie, poco a poco, para que lo tengan en práctica. Si no es más copian, no la van a hacer, chicos. Entonces, se resuelve. Y me da esta matriz, ¿sí? Yo te había dicho que la matriz resultante iba a ser una matriz que 2 por 3, ¿sí? Aquí está, dos filas, tres columnas. Perfecto. Entonces, ahora, ese es el inciso A. ¿Cuál es el inciso B? El inciso B es que multipliques, que cambies el orden. Ya no es A por B, sino B por A. ¿Ok? Muy bien, vamos a multiplicar B por A. ¿Sí? ¿Qué nos damos cuenta? Que no se puede. No se puede B por A. Chécate. B, que es una matriz 2 por 3. ¿Sí? Aquí la podemos ver, matriz 2 por 3. Y A es una matriz 2 por 2. Luego 3 es igual a 2. No, no se puede multiplicar. Nos remontamos a un momentito, nos remontamos a la condición que yo te había dado, ¿sí? El orden de la multiplicación importa, ¿sí? Ese era el mucho ojo, ¿no? El orden de la multiplicación importa. A eso me refería, justo a esa clase de problemas. Entonces, la operación B por A no se puede, pero la matriz, digo, la operación A por B sí se puede. Entonces, las multiplicaciones de matrices no son como las multiplicaciones de álgebra, ¿sí? Entonces, porque requieren condiciones. Y ciertas condiciones pues son muy específicas y normalmente cualquier número real, tú lo puedes multiplicar por cualquier número real y sin problema. Pero aquí no cualquier matriz se puede multiplicar por otra cualquiera, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y tú, cuando multiplicas números reales, 2 por 3 pues es igual a 6 y 3 por 2 también es igual a 6, ¿sí? Pero aquí no es así. El orden importa. Entonces, para que tengan mucho cuidado. Entonces, me dan unas nuevas matrices, 3 por 2 y 2 por 3, y me piden que multiplique 2 por A. Digo, discúlpenme, A por B. Entonces, igual hago mi conclusión, 2 es igual a 2, sí, por lo tanto mi matriz resultante es 3 por 3. ¿Sí? Esto ustedes lo resuelven en paz, en tranquilidad, pum, 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 resuelven todo como lo están viendo y como lo acabo de decir. ¿Sí? Se resuelve, se resuelve, se resuelve y me dan mi matriz 3 por 3. ¿Sí? Entonces, s- súper en cuenta. En este caso, si yo te pido B por A, sí se va a poder. 3 por 3, 2 por 2.
¿ok? En este caso sí se va a poder. E igual, trabajas, trabajas, resuelves, resuelves y llegas a la conclusión. ¿Por qué no te expliqué estas dos operaciones paso a paso? Porque ya te acabo de explicar una anterior, ¿sí? Que es esta. Y vas a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vete a pie, vete, ponle pausa al video, resuélvelo, ponlo, completa tu libreta con toda esta información y cuando acabe este video con todo en tu libreta, ya todo lo tengas claro. Y nomás ocupas repasar la libreta, ¿sí? Ten muy ordenada tu libreta, sé muy consciente, pon tus anotaciones, acuérdate que tu libreta es la carta para tu yo del futuro, háganlo muy bien. Aquí te pongo unas condiciones que ocupo que recuerdes. Bueno, no son condiciones, son propiedades, ¿sí? La suma A más B es igual a B más A. Exactamente lo que no pasa con la multiplicación, pasa con la suma. Y esta propiedad asociativa, que si yo primero sumo B más C y después le sumo A, va a ser lo mismo que primero yo sume A más B y después le sume C. ¿Sí? Es una propiedad de asociación. Pasa lo mismo asociación con las multiplicaciones de escalares. C por D o D por A y después por C. Es exactamente lo mismo. Identidad multiplicativa, pues sí, esto es medio intuitivo, pero como quiera te lo pongo. Y pues las propiedades distributivas, ¿sí? Yo puedo multiplicar un escalar y pues es lo mismo que hacer esto. Yo puedo multiplicar, yo puedo tener estos dos escalares y multiplicarlos por una matriz y es exactamente lo mismo. Aquí no es una B, aquí no es una B, esto es una A. Aquí corrigen, esto es una A. La cuestión de asociación en la multiplicación, esto es muy importante para que lo tomen en cuenta. Qué se puede y qué no se puede en la multiplicación. Al final, ¿ocupas saber todo esto? No, pero ocupas tenerlo apuntado en tu libreta. Sí. Eh, ¿Por qué digo que no? Pues porque tú puedes estar resolviendo un problema y vas a llegar a una conclusión de que, mira, no se puede resolver. ¿Por qué? Por alguna razón. Oye, no se puede resolver esta multiplicación por la condición que te dije. Pues no se puede. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es para que puedas resolver las cosas más sencillas y para otra clase de ciertos problemas, ¿no? Pero es muy importante que lo sepas qué es válido y qué no. ¿Sí? Aquí tú está muy claro, todo lo apuntas. Y chécate, te pongo ahora el cero. El cero. Antes no te había puesto el cero. Pero te lo pongo el cero porque lo vamos a ver. ¿Sí? El cero es la matriz nula. Muy bien. Entonces apuntas todas esas propiedades, que son bastantitas, para que todas las tengas súper al tiro y al 100. Entonces, eh, ¿para qué me servirán estas propiedades? Para estos problemas, chécate. Mira, en el primer ejemplo, a tu izquierda, es números reales, o sea, álgebra, resuelve para x. O sea, si yo quiero despejar x, pues esta a la paso, si es positiva, la paso al otro lado, negativa, ¿no? Y me queda b menos a. X es igual a b menos a. Perfecto. Siguiendo estas propiedades importantísimas de lo que se vale y de lo que no se vale, yo también puedo estar despejando matrices, ¿sí? Esta matriz X es una incógnita y la matriz A y la matriz B la conozco. Paso esta A positiva, la paso para acá y me queda que esta matriz es la matriz resultante de esta resta de dos matrices, ¿sí? Se pueden hacer ese tipo de cosas. Chécate. Resuelva para x en la ecuación 3x más a igual a b, donde a es igual a esta matriz. Tómala. Tómala, tómala. ¿Sí? Álgebra regresa, ¿sí? De esta manera en forma matricial. Por lo tanto, yo despejo x, porque 3 está multiplicando, lo va a pasar dividiendo, ¿sí? Y me va a quedar un escalar. X es igual a un tercio de b menos a. Entonces, oye, ¿existe eso? He visto un tercio b menos a. Me voy a mis propiedades, ¿sí? De la suma y chécate, se está multiplicando. Esa es la propiedad 5. Un escalar por dos matrices, por la suma o resta de dos matrices. Sí, acuérdense que la resta es una suma negativa y pues la otra es una suma positiva, ¿sí? Entonces, no son diferentes. Entonces, aquí está un escalar multiplicando por una suma y es igual a pues un escalar por la matriz y ese escalar por la otra matriz y se suman. Es exactamente lo que nos está pasando aquí.
¿sí? Chécate, exactamente lo mismo que nos está pasando aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar un tercio por b y un tercio por a y al final la vamos a restar. Y después nos vamos a preguntar, oye, ¿se puede restar? ¿El tamaño de ambas son iguales? Porque es la condición para la suma. No, pues que sí. Ah, entonces sí lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces lo haces, lo resuelves, lo trabajas y encuentras el resultado. ¿Sí? Oye, si yo tengo la matriz A y B, podría primero restarlas y al final multiplicarlas también, que es lo que se hace. Entonces te queda menos 3 menos uno menos 4 4 menos 2 digo 6 positivo, 2 menos cero 2 1 menos 3 menos 2. Multiplico un tercio, que es un escalar, por cada elemento de cada uno de ellos y me queda así. ¿Sí? Entonces, esto X es esta matriz. ¿Sí? Entonces, súper importante saber todo esto. ¿Sí? ¿Ves que sí sirven saber esas propiedades? Sirven para otra clase de problemas y este es un ejemplo de esa clase de problemas. Entonces, ya vimos definición de matriz y todas las operaciones que existen entre matrices, ¿sí? Vamos a ver clasificación de las matrices, transformaciones elementales, eh, por renglón, escalonamiento, núcleo y rango de una matriz, que eso no lo vamos a ver, núcleo y rango porque no es necesario para resolver nuestros problemas que estamos haciendo. Cálculo de inversión de matriz, el tema 6 y el tema 7 ya lo vimos. La inversa es lo que vamos a ver y aplicaciones, ¿sí? Entonces, facilísimo, facilísimo. Aquí le dejo con esta clase, ahorita subo la otra. Nos vemos, chicos.